Certeza, convicción, seguridad de lo que se espera. Eso es la fe. La fe no en las cosas materiales o humanas, sino la fe en un Dios que tiene recursos ilimitados, ya que Él es el dueño de todas las cosas. Todos queremos ser bendecidos, pero no todos estamos esperando bendiciones. Decimos, oh, ¿por qué no soy bendecido? Muchos se quejan. En vez de orar se quejan y dicen, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? Entonces, no todos esperan bendiciones. Algunos por la actitud, ya que viven en desobediencia o en pecado, y eso no trae bendición a las vidas. Otros no quieren creer con todo su corazón que el Dios del cielo y de la tierra es un Dios proveedor, un Dios de amor, un Dios que conoce la necesidad aún antes de que nosotros se le expresemos. Un Dios que tiene los cabellos de nuestra cabeza contados y que nos manda a no afanarnos, a no tener miedo, sino a confiar en Él y en su provisión. Tener la certeza, la convicción de que somos hijos e hijas del dueño de todos los tesoros y las riquezas que hay en el mundo. Aunque pedir y buscar riquezas materiales debe ser secundario, ya que si no buscamos lo espiritual primero, esas riquezas nos van a poseer y nos van a robar, a quitar lo más importante, que es Dios, quien debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Pero estamos en los últimos días, tiempos de crisis, tiempos donde se anuncian recesiones grandes en todas las naciones, aún en las grandes potencias. Muchos no lo quieren creer, pero el mundo se aboca a una crisis económica profunda y muchos están endeudados hasta el cuello. Otros no tienen ni siquiera el sustento para sus familias. Otros no tienen empleo. Entonces, cuando estamos frente a todas esas crisis y observamos los gobernantes de la tierra, que la gran mayoría ejerce su gobierno para ellos mismos enriquecerse, olvidándose que ellos deben administrar las riquezas de cada nación para que no haya pobreza, hambre ni necesidad. Pero sí, el gobernante y señor de los cielos y la tierra sí está pendiente sobre todo de sus pequeñitos, de sus hijos que confían, que creen en Él y también que siembran en el reino de los cielos. En la palabra de Dios, en Segunda de Reyes, su capítulo 4, los versos del 1 al 7, está la historia de una viuda, una historia que tiene una enseñanza poderosa para nosotros. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo,
tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. En esta historia podemos ver algunos pasos que nosotros necesitamos dar para poder recibir bendiciones de Dios y sobre todo para poder recibir la provisión de Dios, que es una provisión sobrenatural. Y en esta historia queda reflejada que Dios tiene sus formas para obrar y para suplir en nuestras vidas. Vemos que lo primero que esta mujer hace es que reconoce su necesidad. Es lo primero que tú y yo tenemos que hacer. ¿Cuál es mi necesidad? Segundo, ella va al profeta, al varón de Dios, al siervo de Dios, que en aquellos días era Eliseo. Ella tuvo discernimiento, ella no fue donde los vecinos, ella no fue donde otro acreedor a buscar más dinero. No, 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 no. Ella fue directo al representante de Dios en la tierra, que era Eliseo, un hombre de Dios. Dice que clamó a Eliseo y le muestra su necesidad y le dice, mira, mi esposo ha muerto y los acreedores han venido y pues se han tomado 2 de mis hijos para ser siervos. Tenemos que reconocer la autoridad de Dios en los hombres y mujeres de Dios. Claro está, debemos discernir quiénes son hombres y mujeres de Dios por sus frutos espirituales. Eliseo era un profeta ungido del Señor, muy usado, con una doble porción de la unción que tenía el profeta Elías. Sin embargo, Eliseo, que debe ser característica de todo hombre y mujer de Dios, era un hombre humilde. Y él le dice, ¿qué te haré yo? ¿Qué puedo hacer yo en medio de tu necesidad, en medio de tu catástrofe económica? Entonces él está reconociendo que el poder no es de él, el poder es de Dios. Y nosotros tenemos que aprender en medio de nuestras necesidades, de cualquier índole, a no poner la fe en el hombre, sino en el poder de Dios. Sí, Dios usa sus instrumentos escogidos en la tierra y ellos son intercesores también, pero el poder y las riquezas son de Dios y toda la gloria es de Dios. Y el hombre y la mujer que es usado por Dios, que es ungido por Dios y que es un hombre y una mujer de Dios, te va a llevar siempre a la fuente correcta, te va a llevar a Cristo, que es el dueño y Señor de todas las cosas. Entonces, Eliseo le da una recomendación a esta mujer que entendemos que vino de parte del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque dio resultado. Entonces él le dice, declárame, dime, ¿qué tienes en tu casa? Fíjate bien, la solución de esta mujer, ella creía que estaba quizás en Eliseo o en alguna persona, estaba dentro de su casa, no afuera. Por eso dice la palabra de Dios, que el que cree en Él, para el que cree, todo es posible. Tu solución primordial está dentro de ti, tu fe. Tu fe será lo que obrará el milagro, lo que hará posible lo imposible, lo que multiplicará más de lo que tú le pides a Dios. Por eso dice la palabra que Dios obra según el poder, según la fe que hay en ti. Dios te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Y recuerda que debes pedir primero lo de Dios y luego las añadiduras. Y ella le dice al varón de Dios, tu sierva no tiene nada en su casa. Lo único que tu sierva tiene es un chin de aceite, una vasijita de aceite. Eso es pobreza espiritual. Ella estaba declarando pobreza. Las palabras tienen poder. Ella dijo, yo no tengo nada, yo no puedo, yo no sé, yo lo que tengo es un chorrito de aceite. ¿Ah? Yo no tengo nada con que resolver, Eliseo.
Entonces, Eliseo le dice, cuando ella le da esta respuesta, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. A sus ojos y a su fe en ese momento, eso era lo que ella tenía. Pero delante de Dios ella tenía más que eso. Entonces le dice Eliseo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Cómo tenían que estar las vasijas? Vacías. ¿Y tenían que ser cuántas? Muchas. Posiblemente en su humanidad yo hubiera dicho, pero ¿y para qué? ¿Y para qué tantas vasijas si yo lo que tengo es un chorrito de aceite? Pero nosotros tenemos que aprender que cuando lo poco que tenemos lo ponemos en las manos del Todopoderoso, del dueño de todas las cosas, Él se encarga de multiplicarlo. ¿Por qué? Porque Él tenía 5 panes y 2 peces. Y dice la palabra que Él logró, lo partió, lo repartió y se multiplicó. Entonces hubo algo importante en esta mujer y fue que ella tuvo una disposición inmediata. Inmediatamente ella le dijo a sus hijos, vayan, busquen todas las vasijas que ustedes encuentren y que estén vacías. De la misma manera, nosotros somos esas vasijas. Y mientras más espacio hacemos para la unción, la presencia de Dios, más seremos llenados de Él. Entonces, Él le dice luego, después que busca las vasijas, le dice, ahora entra y enciérrate tú y tus hijos. Y ve echando aceite en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Dice, y se fue la mujer y se cerró la puerta y sus hijos, y ellos les traían las vasijas y ella echaba el aceite. Ella obedeció. Probablemente la historia comienza con una mujer desesperada, con una fe débil, pero una mujer que está dispuesta a pasar de lo limitado a lo ilimitado, de lo natural a lo sobrenatural. Él le dijo, ahora mismo entra y busca las vasijas. Recordemos que en la palabra de Dios vemos el obrar de nuestro Padre, que muchas veces Dios utiliza cosas que nosotros no entendemos, estrategias y métodos incomprensibles para glorificarse en nuestras vidas y que lo único que tú y yo tenemos que hacer es obedecer también. Para ello necesitamos creer en Dios y conocer a Dios, que aunque no entendemos cómo es que Dios me va a pagar esa deuda con las vasijas y el aceite, pues debemos obedecer lo que Él manda. Enciérrate tú y tus hijos. La palabra de Dios dice que cuando oremos, que cerremos la puerta y que oremos a nuestro Padre que está en secreto y que nuestro Padre que está en secreto nos recompensará en público. Sí, oramos en público, oramos juntos. Esa oración también es válida, de acuerdo, pero también hay una oración que debemos hacer todos los días y es encerrarnos con Dios y hablar con Él y escuchar lo que Él tiene que decirnos y buscar de Él la dirección, porque esto es otra cosa. Esta mujer nos entregó a la desesperación. Ella buscó la dirección de Dios a través de el profeta de Dios. Entonces dice que mientras hubo vasijas, hubo aceite. Pero inmediatamente dejaron de traer vasijas, cesó el aceite. Luego ella vino, lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que queda. O sea que Dios no simplemente le dio para pagar su deuda, sino que le dio para que no volviera a endeudarse. Y esa tiene que ser nuestra oración. Señor, no me des mucho ni me des poco, manténme, como decía el salmista, del pan necesario, proverbista, perdón, del pan necesario. O sea, tener lo que necesitamos, porque a veces pedimos poco y entonces tenemos que endeudarnos. Pedimos demasiado y entonces quizás nos envanecemos y nos volvemos avariciosos. Debemos pedir a Dios que nos dé lo que realmente necesitamos y estamos preparados para administrar.
y que cuando Dios nos dé lo que nos dé, mucho o poco nos dé, sobre todo usted le diga, y dame sabiduría para administrar eso que tú me has dado. Y vemos aquí cómo Dios accionó con esta mujer. No debemos poner límites al accionar de Dios. Les voy a decir algo. Si hubiera sido yo esa mujer, todavía yo estuviera buscando vasija. Porque yo creo que Dios no tiene límites. Obviamente. Entonces, no debemos poner límites al accionar de Dios. Inmediatamente no hubo vasijas, cesó el aceite. Y también debemos prepararnos para un tiempo de refrigerio. La palabra de Dios dice, el Señor dice en el Salmo 50, dice él, si yo tuviese hambre, verso 12, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y el Salmo 24 también dice, ¿de quién es la tierra y su plenitud? El mundo y los que en él habitamos. De Jehová de los ejércitos, de tu papá, de mi papá, digo aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Dios, que le amamos y le obedecemos y le servimos en espíritu y en verdad. También Santiago en su capítulo 2 y su verso 5 dice así, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman a Él? Entonces Dios escoge a los pobres, a los que no tienen nada, para saciarlos, para llenarlos de todo lo que Él tiene. El Señor es dueño de todas las cosas. Por eso, no limites a Dios cuando tú tengas una necesidad real. Cree que Él puede suplirte. Y no condiciones a Dios a que te supla de la manera y con la cantidad que tú quieras. Deja que Dios haga lo extraordinario, lo ilimitado en tu vida a través de la fe que tú vas a depositar en Él. Job 41 en su verso 11 dice, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Y también dice 1 Timoteo capítulo 6 versos 17, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en las riquezas, sino en Dios, el cual nos da, oiga esta palabra, abundantemente, para que disfrutemos todo lo que Él nos da. Sí, cuando lo que recibimos viene de Dios y está dentro de la voluntad de Dios, lo disfrutamos. De lo contrario, si estamos pidiendo cosas banales, cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, esas cosas van a traer dolor a nuestra vida. Así que cada vez que usted le pida a Dios, recuerde pedir que se haga su voluntad y que le dé la sabiduría y el discernimiento para conducirse. 1 Corintios 10:26 dice, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Tú y yo, como hijos e hijas de Dios, somos sus herederos. Solamente tenemos que ir a nuestro Padre y Él va a suplir nuestras necesidades. Por el contrario, si decidimos afanarnos, dudar y hacer las cosas a nuestra manera, entonces probablemente no disfrutemos de las bendiciones de Dios. Pero si dependemos de Él y si sembramos en el reino de los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque Dios al que siembra le da semilla, le da para que siga sembrando. Por eso dice la palabra de Dios que hay muchos que tienen y retienen, no comparten, no siembran de lo que tienen y por eso vienen a pobreza. Pero hay aquellos que reparten y reciben mucho más, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y a Dios nunca le damos, porque lo que le damos
Él siempre se encarga de devolverlo multiplicado. Así que vamos a seguir el ejemplo de esta viuda y vamos a vaciar nuestro corazón delante del Señor y vamos a permitir que Él obre milagros en nuestra vida, no como nosotros queremos, sino como Él ha dispuesto que lo hará. Él ha prometido que Él suplirá todo, absolutamente todo, lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Si es que nosotros dependemos totalmente de Él.